con la segunda parte de este taller de la metodología de propósito. Recuerden que el día de ayer estuvimos trabajando el propósito de vida, que les había comentado que primero para poder avanzar en nuestro propósito de nuestros emprendimientos era súper importante que trabajáramos el propósito de vida primero. ¿Ya? Entonces, hoy día nos queda esta segunda parte donde vamos a hablar ya del propósito empresarial, del propósito de nuestros emprendimientos. Ok. Sí, antes de comenzar, Tamara, te iba a pedir, por favor, porque estoy con algunos pequeños problemas de internet. Entonces, en el caso de que haya por chat algo, para no cambiar nada más, te voy a pedir que tú me avises ahí para yo poder ir respondiendo en el caso de que sea necesario o al término de la presentación. ¿Ya? Sí, no te preocupes, yo lo veo. Ya, entonces, comencemos. Vamos a acá. Ya. Ok, bueno, yo ya me presenté el día de ayer, he estado conversando con ustedes en realidad, si no se reconoce la foto, la misma persona que le he estado hablando también de forma interna por el WhatsApp, que también me han estado comentando ahora durante la jornada. Así que ayer vimos, como les comentaba, este propósito de vida personal que hay que alinearlo con el propósito emprendedor, pero hoy día ya nos vamos a introducir un poquito más en materia de poder desarrollar el propósito, en la metodología un poco más dura, se podría decir así, ¿ya? En herramientas que ustedes van a poder utilizar en sus emprendimientos. Entonces, lo primero es, lo primero es entender que el propósito de un emprendimiento, y aquí es importante que ustedes vayan analizando y vayan pensando también en sus emprendimientos, el que estén trabajando ahora, el que lo esté moviendo ahora, que ojalá esté lo más alineado posible con lo que ustedes son, lo que hablamos un poquitito ayer, pero vamos pensando efectivamente que el propósito de estos emprendimientos que ustedes tienen es una declaración que es co-creada. ¿Y por qué co-creada? Porque quizás muchos de ustedes, y también me lo comentaron al principio cuando los llamé en una primera instancia, que estaban solos hoy día o que contaban, que iban a contar con algún socio. No todos están efectivamente en equipo, hay muchos que están trabajando de forma individual. Pero la invitación, y lo vimos también el día de ayer cuando vimos trabajo colaborativo, la importancia efectivamente de trabajar en equipo. Entonces, considerando que para que ustedes crezcan y todo, lo más probable es que después tengan más socios o tengan un equipo más formado, tenemos que pensar que el propósito de este emprendimiento tiene que ser co-creado por todos los integrantes efectivamente del emprendimiento, de lo que van a desarrollar. Entonces, sería en este caso entre los miembros fundadores de la startup o del emprendimiento efectivamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que representa efectivamente este propósito? Es el fin último de toda iniciativa, en este caso empresarial. O sea, yo quiero vender pasteles, como escuchaba, ok, hay un propósito detrás, algo que quiero entregar también con esto que voy a crear. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá también? Vamos a comprender en el fondo el qué del proyecto, el cómo, y lo más importante, alinearlo con la visión del equipo. Por eso les comentaba que es importante que vayamos pensando también para crecer, que vamos a necesitar a otros. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya, vamos de la misma forma como hablamos del propósito, efectivamente hay las marcas, los emprendimientos que tal vez conocemos, grandes marcas, también tienen su propósito. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de algunas marcas súper reconocidas y vamos a ir haciendo sentido también a lo que ustedes también tienen en sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, Disney, que tenemos acá, ¿cuál es el propósito de Disney? Por ejemplo, en este caso es hacer feliz a la gente. De ahí se desprende, de hecho, de este propósito, de este sentido de ser de la marca, se va a desprender después todo lo que, de hecho, todo lo que vimos ayer también en el Canva, la propuesta de valor, las ventajas, todo lo que pueda surgir. Pero efectivamente, el propósito es esa esencia, lo que me mueve. Lo que mueve la marca Disney, en este caso, como ellos lo plantean, es hacer feliz a las personas, hacer feliz a la gente. De ahí nace todos los otros productos o servicios que puedan nacer desde la marca. Otra marca que vamos a ver también y conocer su propósito es 3M. ¿Ya? 3M es, yo creo que deben conocer la marca, pero en sí 3M se caracteriza, a diferencia de otras marcas, por ser en sí una marca innovadora, ¿ya? En su formato general en realidad de trabajo. Y ellos plantean en su propósito resolver problemas sin solución de forma innovadora, porque efectivamente la marca, la empresa en sí, la marca, es una marca que trabaja constantemente la innovación. Entonces podemos encontrar algunos propósitos desde el entregar a otros, podemos encontrar algunos propósitos quizás un poco más directos, por ejemplo, el de Nike, que vamos a ver ahora.
Nike nos plantea un propósito, quizás un poco que podamos decir más al choque, como se puede decir. El propósito de Nike es experimentar la emoción de competir, ganar y aplastar a los competidores. Entonces podemos ver que aquí hay como mucha energía, mucha pasión, efectivamente, que es lo que los mueve a ellos a crear sus diferentes productos donde la competencia lo toman también como algo necesario, quizás un poco podría ser como intrínseco también a los humanos, por lo tanto se apoyan en eso efectivamente para potenciarlo. Aquí tenemos efectivamente 3 propósitos, ¿ya? De cada una de las marcas. Por eso es importante también conocer cuál es el propósito de otros para poder ver cómo estoy hoy día formulando, o si es que ya estoy vendiendo, tengo un producto, pero en realidad no tengo claridad todavía cuál es efectivamente lo que me mueve. Y el punto lo importante de tenerlo claro es que ya ha pasado que a veces uno empieza a trabajar con un socio, con otros, y nos damos cuenta al final que no tenemos claridad de cuál es el propósito, ¿ya? Y, y ahí surge la pregunta realmente, ¿por qué tenerlo? Porque es importante que tengamos un propósito efectivamente en nuestro emprendimiento. Y para responder esto tenemos aquí varios puntos que son importantes efectivamente de mencionar. Por ejemplo, a ver, ¿por qué deberíamos tener un propósito efectivamente? Lo primero es porque nos va a permitir alinear al equipo con los objetivos que nos vamos a plantear. Si yo no tengo un propósito detrás, recuerden que el propósito es esto que es la razón de ser. Entonces, si yo lo conozco, efectivamente, lo tengo claro, está declarado, el equipo se va a alinear con los objetivos para que finalmente este propósito se haga realidad. También se explicita el alma de un proyecto, ¿ya? Esto es lo que yo les comentaba, de que los propósitos, o sea, el propósito en sí es aquello que le da sentido finalmente a lo que hacemos. Por lo tanto, los clientes, los usuarios, van a saber para dónde vamos, que es el tercer punto, porque van a conocer esa esencia de nosotros, esa alma, porque lo tenemos claro y porque lo tenemos declarado. Y de todas formas, muchas veces también nosotros se los vamos a mostrar, se lo vamos a hacer un poco más fácil. Este propósito podría estar en nuestras redes sociales, podría estar declarado después en la página web. Quizá tiempo atrás se hablaba mucho de la misión y de la visión, pero hoy día estamos hablando ya del propósito. Más que una misión, hay algo que me mueve más de adentro, que es este propósito, y es la invitación a que ustedes lo puedan encontrar efectivamente, y que les va a permitir mover desde ahí todos los hilos para finalmente ir concretando las metas. También el tener un propósito nos permite poder planificar, ¿ya? Y tiene que ver un poco con lo mismo. Cuando hay un propósito detrás, efectivamente, podemos tener metas mucho más claras, más definidas. Cuando hay una meta, porque ya sea, tengo un objetivo claro para cumplir ese propósito, la planificación y todo lo que tengamos que ejecutar, efectivamente, va a ser mucho más sencillo. Bueno, algo que es súper importante es la determinación y la pasión que tiene efectivamente, que va a mover efectivamente a las personas. Es decir, nosotros necesitamos efectivamente movernos con pasión. El día de ayer igual hablamos un poco de ese tema. Es decir, si yo tengo un propósito que quiero con mi emprendimiento, pero no tengo esa pasión, porque quizá estoy haciéndolo, pero no tengo claridad de qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que hay de base, es muy difícil que consigamos a las personas indicadas, que logremos llegar efectivamente a nuestros clientes y a nuestros usuarios, porque nos falta. Lo mismo, por ejemplo, en un pitch, en una presentación, que es lo que veíamos recién con Tamara. ¿Qué pasa si no hay pasión? Encuentro está súper bien que conozcamos todos los pasos, la estructura, todo lo que necesitamos, pero cuando yo sé que hay algo que mueve esto, que empuja, que es este propósito, que ya lo conozco y es nuestra meta, me va a permitir tener pasión y eso lo voy a poder transmitir también y es efectivamente clave en este proceso. Otra cosa súper importante, si yo tengo un propósito claro, si mi equipo tiene un propósito claro, nos vamos a poder comprometer con los resultados, el compromiso va a surgir, porque no estoy haciéndolo por hacer, hay una meta detrás, hay un fin detrás, hay un sentido detrás y lo vamos a conocer. También tenemos acá que se establece lo más importante en una sola frase. Recuerden que el propósito es una frase, por lo tanto esto va a resumir todo. Todo lo que viene después, todas las construcciones, las líneas de negocio que pueden crear, se van a resumir efectivamente en una frase, en la frase efectivamente de mi propósito. Y por último, el tenerlo nos hace ver que la meta depende de cada uno de ustedes. Es decir,
el ya conocerlo nos permite entender que la meta está ahí y que podemos alcanzar la promesa de nuestro propósito, de lo que nosotros efectivamente planteamos y tenemos considerado. Entonces, por eso es tan importante tenerlo y reconocerlo, porque ojo, muchos de ustedes ya están emprendiendo, ya tienen sus emprendimientos, pero no todos quizás lo tienen definido o lo tienen declarado. Entonces, quizás, si son dos socios en un equipo, quizás uno cree que el propósito es A y el otro cree que el propósito es B. Y de repente se dan cuenta en medio del camino que no están alineados, que no van llegando al mismo fin. Por eso lo importante es que podamos efectivamente tener, conocer y declarar el propósito de su emprendimiento. Y mucho más importante, y yo por eso les recomendaba el día de ayer tomarnos el tiempo, que esté alineado con ese propósito de vida, que ayer les comentaba que era importante que pudieran descubrir y que pudieran encontrar, ¿ya? Para ustedes mismos primero, pero que después lo pudieran encontrar y declarar. Vamos a continuar entonces. Ya, entonces, ¿qué es Propósito? Propósito es una metodología ya diseñada por Origo Lab, que está orientada, como les comentaba, y que es lo que vamos a ver hoy día, cómo vamos a construir efectivamente los propósitos de nuestro emprendimiento, de los proyectos innovadores, con el fin de plasmar, y esto es importante, por eso les hablaba, el sueño del equipo fundador. Y cuando hablo del equipo, vuelvo a repetirles eso, es importante que empecemos a ver si no estamos solos, empezar a ver si estamos todos alineados efectivamente, para que ese propósito no venga de uno, venga de todo el equipo, ¿ya? De hecho, la estructura, para que vayamos encontrando, buscando efectivamente el propósito, para que podamos llegar a redactarlo correctamente, la idea es trabajarla en equipo, trabajarla con nuestro equipo, con quienes vamos a construir efectivamente este emprendimiento. Ya, ¿y en qué va a quedar finalmente? Finalmente esto en una declaración fiel a los principios y valores, explicitando el impacto que se busca generar. Ya, esto también es importante porque cuando yo redacte mi propósito, yo voy a redactar efectivamente el sentido, lo que me mueve y lo que me hace ser de mi emprendimiento, pero indicando también que hay un impacto detrás, que yo busco conseguir y que eso se va a alinear después también a la promesa, ya, a lo que quiero efectivamente llegar y construir con el emprendimiento que estamos desarrollando. Continuamos. Ya, ¿cuáles son las etapas de propósito? Y aquí me voy a detener un segundo para comentarles lo siguiente. Ustedes van a encontrar desde el día lunes, ya, en la página proposit.cl, cual se las vamos a mandar ahí, lo voy a escribir después por el chat, van a poder encontrar todas las herramientas que vamos a ver acá, en dos formatos. Es súper miren, yo de hecho lo comentábamos con el equipo, a mí me habría encantado que este taller lo pudiéramos haber hecho presencial. ¿Por qué? Porque Propósito se trabaja a través de paneles, como los paneles del Canvas, que pudieron ver el día de ayer en la presentación de Diego, cuando presentó efectivamente este lienzo Canvas. Pero ahora lo que vamos a hacer es poder mostrarles cómo funciona el panel, cuáles son los bloques, cómo vamos a ir llenando efectivamente para construir el propósito empresarial. Pero la idea obviamente es poder jugar con esto, tener post-it, pegarlo. Entonces, lo que ustedes van a encontrar después en la página para que puedan descargarlo gratuitamente son las herramientas en un formato grande, que lo puedan, si ustedes quieren después imprimirlo en un formato mucho mayor, para que puedan trabajar ahí en equipo. Genial, va a estar ese formato, pero también para aquellos que no, que prefieran o que no puedan, o que puedan solamente imprimir en impresoras tradicionales, también está en el formato más pequeñito para que lo puedan ahí trabajar, ¿ya? De todas formas, les recomiendo que si un día en una reunión de trabajo con sus socios quieren hacer una buena sesión de propósito, puedan imprimirlo en el formato grande. Ya van a estar las dos opciones ahí de la herramienta del panel propósito que vamos a conocer ahora y de todas las herramientas que van acompañando efectivamente el lienzo. Entonces, les presento el panel de propósito. Es un panel efectivamente grande. Traten de imaginar que ustedes pueden trabajar acá, pueden pegar post-it, pueden comentar, pueden sacar los post-it y ir avanzando, modificándolo y cambiándolo. Y consta de 8 elementos que vemos acá, 8 bloques dentro de este lienzo llamado panel propósito, que nos van a permitir ir construyendo finalmente el propósito de cada uno de ustedes. Quizás van a encontrar que hay ciertos elementos muy similares al propósito de vida que hablábamos ayer, porque obviamente primero está en nosotros y luego efectivamente en el emprendimiento. Entonces aquí está un poco más técnico, en un formato más de empresa,
pero se van a dar cuenta que hay ciertas similitudes finalmente con el trabajo personal que hace cada uno de ustedes. Entonces vamos a comenzar con el número 1. El número 1 es el que vamos a llamar downline and upline, o bajo la línea o sobre la línea. No sé si lo recuerdan un poco algo que vimos ayer que tenía que ver con lo positivo y lo negativo. ¿Recuerdan que el día de ayer vimos un poquitito en nuestro ámbito, en nuestras vidas? En este caso, vamos a trabajar esto mismo en el panel Propósito. Si se fijan, es el primer bloque que tenemos acá, que está un poquito más ampliado para que lo podamos ver, donde ustedes van a separar lo positivo de lo negativo. Y van a separar lo positivo y lo negativo del proyecto, es decir, del emprendimiento, pero también del equipo. Entonces, por un lado, ustedes van a ver, ya, tengo mi emprendimiento, no sé, de pastelería, tengo mi emprendimiento de vestuario, por ejemplo, pero actualmente mi emprendimiento tiene cosas positivas, fortalezas, por ejemplo, que es importante indicar y mencionar, pero también tiene debilidades y tiene cosas negativas que yo debería indicar. Tanto el emprendimiento como el equipo. Podría ser que ustedes digan, a ver, mi equipo hoy día, por ejemplo, no tengo un equipo completo o hoy día el equipo le falta pasión, por ejemplo. Entonces ustedes van a ir indicando, buscando cosas, tanto en el emprendimiento como en el equipo, y lo vamos a separar en esta línea. Es decir, lo positivo, las fortalezas arriba, y lo negativo y en este caso, debilidades que podamos encontrar abajo. ¿Ya? Eso es lo primero, en este primer bloque, efectivamente. Y luego que hago este trabajo de poder identificar lo positivo y lo negativo, pasamos al bloque 2, que se llama introspección. La introspección que vemos acá nos figura que es revisarlo. Bueno, lo primero que tenemos acá, aquí lo vemos más ampliado, es que nosotros recién, cuando trabajamos encontrando las cosas positivas y negativas, vamos a tomar todas las positivas que encontramos y las vamos a trasladar a este bloque de introspección y las vamos a poner en la parte de arriba, donde dice, revisa los aspectos positivos que rescatamos en el paso anterior. Entonces, lo que hacemos ahí efectivamente es, tomo estas cosas buenas, positivas, las fortalezas, las rescato y las coloco efectivamente en este bloque. Pero es súper importante que tal vez podamos encontrar muchas cosas positivas. Y yo me imagino que ustedes pueden encontrar fortaleza, tanto en el equipo como en el emprendimiento, pero vamos a poner un límite para poder que esto nos pueda orientar y permitir finalmente llegar a la construcción del propósito, que es lo importante. Entonces, vamos a coger 5, o sea, no superar 5 en esta parte. ¿Y dónde colocamos efectivamente esto? En el bloque que está aquí arribita, donde dice, revisa los aspectos positivos. Entonces, lo positivo lo anotamos ahí. Luego, también hay que analizar los factores negativos, ¿ya? Y la idea acá, nosotros ya los definimos, los encontramos, pero no nos podemos quedar con lo negativo y dejarlo ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar lo negativo en positivo, por medio de la creación de desafíos internos. Como escogimos 5 cosas positivas, aquí vamos a tomar 3 negativas para poder trabajar en esta transformación de lo negativo a lo positivo. ¿Cómo hacemos eso? Quizás esa es la primera pregunta. ¿Cómo tomar algo negativo hoy día, una debilidad, para transformarla en algo positivo? Y para eso vamos a mostrar acá cómo generamos estos desafíos internos. Entonces podría ser que, tomando como ejemplo, que nosotros dentro de los aspectos negativos, digamos, a ver, yo en mi emprendimiento realmente no conozco el mercado. Estoy vendiendo, sí, pero no conozco el mercado en su totalidad. Entonces tengo que generar un desafío interno. Y en este caso voy a establecer un estudio de mercado, ¿ya? Tanto nacional como internacional. Ese podría ser mi desafío. ¿Para qué? Para conocer el mercado. O sea, tengo que efectivamente generar algo para poder responder y poder llegar efectivamente a solucionar este aspecto negativo que hoy día está. Entonces, son 3, y por cada uno de los 3 aspectos negativos que elegí, voy a crear y generar este desafío interno. Vamos a retroceder un poquitito. Entonces, si se fijan en el mismo bloque, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando trabajen esto en sus emprendimientos? Tomo el factor negativo, lo coloco en el bloque, y por cada uno de ellos voy anotando el desafío interno que vamos a tener que desarrollar. Luego de eso, vamos a pasar al punto 3. El punto 3 se llama escáner interno, ¿ya? El escáner interno va a transformar ahora los aspectos positivos. Recuerden que habíamos dejado nosotros en un
en un cuadradito arriba las cosas positivas, estas 5 cosas que elegí dentro de la fortaleza de las cosas positivas que nosotros teníamos. Y ahora vamos a transformar estas cosas positivas que tenemos en ventajas. ¿Cómo vamos haciendo eso? Para transformar los aspectos positivos en ventaja, vamos a pensar que dentro de las cosas positivas que nosotros escogimos, está que somos un equipo comprometido, ¿ya? O sea, ustedes trabajan con pares, con sus socios que se destacan por el compromiso, efectivamente. Por lo tanto, la ventaja, efectivamente, en este caso, va a ser compromiso. Aspecto positivo, somos un equipo comprometido y mi ventaja es el compromiso, ¿ya? Lo importante de acá es ir reconociendo estos conceptos que me van a permitir después poder aportar para la formulación final de mi propósito. Entonces, aquí solo se incluye lo relacionado con el proyecto y el equipo. Recuerden que es lo que rescatamos efectivamente de lo positivo y se realiza desde el punto de vista más emocional que técnico, ¿ya? Entonces, yo acá quizá me doy cuenta y siento que somos un equipo comprometido. Por eso viene efectivamente de la emocionalidad y lo traspaso finalmente a la ventaja. Y estas ventajas, obviamente, como comentábamos, son del equipo y del proyecto. Algo importante, ayer vimos en el Canvas lo que era la propuesta de valor. En el caso de que ustedes ya desarrollaron la propuesta de valor y queremos tener más aspectos positivos con estas ventajas que nos puedan permitir o consideren que de ahí puede venir algo muy bueno, lo que pueden hacer en ese caso es rescatar las principales ventajas que tiene su propuesta de valor. Entonces, toman la propuesta de valor, la descomponen un poquito y buscan las cosas positivas que ustedes tienen ahí, que es parte efectivamente de lo positivo de su emprendimiento, y lo transforman en una ventaja. ¿Ya? También se puede hacer eso como para complementar, en el caso de que estén ahí con las dudas o que tal vez no encuentren tantas cosas positivas, pero si ya tienen la propuesta de valor, se puede aprovechar de tomar, desintegrar y convertir lo positivo de ella en ventajas que les van a permitir a ustedes aumentar efectivamente los conceptos para construir este propósito. Luego de que hicimos el escáner interno, nos corresponde hacer el escáner externo. Ya trabajamos en lo que nosotros determinamos positivo, en este caso de nuestro equipo, en lo que consideramos positivo de nuestro emprendimiento. Y ahora vamos a trabajar con el escáner externo, donde vamos a analizar todos los aspectos que vienen efectivamente de fuera de nuestro contexto, que rodean al proyecto y que rescatan los atributos valorados, ¿ya? Que hemos ido encontrando. ¿Cómo hacemos esto? En este paso, efectivamente, como les comentaba, vamos a analizar todos los aspectos externos que hay, como el mercado, los usuarios. De hecho, justo Tamara nos comentó algunas de estas cosas, efectivamente, el mercado, nuestro usuario y clientes, que son distintos, pueden ser el mismo, pero pueden ser distintos, como Tamara nos explicaba también, los proveedores, los aliados, los stakeholders, es decir, todas aquellas efectivamente personas, entidades que de alguna forma u otra se afectan y afectan nuestro emprendimiento. Y lo que debemos hacer acá es rescatar los atributos emocionales que ellos valoran de lo que nosotros efectivamente estamos entregando hoy día. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a tomar de ejemplo al mercado. Entonces, podríamos ver que nosotros vamos a ir al mercado, vamos a averiguar con nuestro mercado cómo ellos nos valoran, qué es lo que ellos efectivamente hoy día consideran de nosotros. Para esto, tampoco nos compliquemos tanto, ¿ya? Yo sé que tal vez a veces uno dice, no tengo el presupuesto como para hacer una investigación de mercado, pero siempre hay formas. Entonces podríamos hacer una encuesta. Hoy día hay muchos sistemas digitales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Google nos da muchas funcionalidades para hacer encuestas online de forma gratuita. Y yo lo que podría hacer acá es una encuesta a mi mercado con el que estoy trabajando actualmente, y ver qué es lo que ellos valoran efectivamente. Entonces, en este caso, vamos a tomar como ejemplo que ellos valoran que hay un servicio coherente con el marketing que realizan. O sea, imagínense que efectivamente hoy día está esta valorización. Por lo tanto, ¿cuál es el atributo real que hay detrás de tener un servicio coherente con el marketing que realiza? Entonces, en este caso, efectivamente, lo que el mercado está valorando de nosotros es la coherencia, que somos coherentes finalmente con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿ya? Con lo que estamos entregando, con lo que estamos informando. Ya, no confundir este análisis con investigación de mercado, lo que les decía recién, no es lo mismo. Entonces acá, ¿qué puedo hacer yo? Puedo investigar y tener esta información de algo muy sencillo como hacer encuestas online. Bueno, ahora por pandemia obviamente uno recomienda eso más que testeo personal, pero están estas formas de poder llegar y poder levantar información.
Y lo mismo, ojalá llegar a lo emocional más que indicadores duros, porque recuerden que lo que queremos con esto es construir finalmente nuestro propósito. Por lo tanto, la valorización emocional nos va a servir muchísimo más, ya que datos duros, en este caso, ya porque estamos en la construcción del propósito. Luego de estos 4 primeros bloques de la parte superior de nuestro panel propósito, llegamos a el bloque que personalmente encuentro más entretenido, es una apreciación personal porque aquí hay un poco más de juego, que es el brain greeting, que si ustedes recuerdan la presentación inicial que hizo Miguel hoy día, que hablaba precisamente de 5 etapas en el design thinking, y en una de ellas, la tercera, que es la ideación, habló de una herramienta que es el brainstorming, que empieza igual que efectivamente brain greeting, que es lluvia de ideas. Y en este caso es lo mismo, pero relacionado a la escritura, y hay algunas diferencias donde acá lo que se busca efectivamente es un trabajo primero de forma solitaria en el que voy a aportar ideas de forma individual para luego compartir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros vamos a ir registrando, el equipo va a registrar ideas de sus propósitos. Ya, ¿cómo funciona y cómo se va componiendo el Brain Greeting como herramienta? Es una dinámica, como les comentaba, similar a la lluvia de ideas, pero con una peculiaridad, que los participantes van a escribir en un papel sus ideas antes de ponerlas en común con todos los demás. Entonces, imagínense todos trabajando con POSIT, yo tomo mi lápiz y me pongo a escribir lo que yo considero como miembro del equipo, el propósito, que para poder crear esto debo considerar todos los conceptos que aprendimos detrás, es decir, los atributos, las ventajas, todo lo que fui aprendiendo en los primeros bloques de mi panel propósito. Y con esto ya puedo formular mi propósito, mis ideas de propósitos, ya que vamos a ir definiendo. Entonces, todos los participantes van a desarrollar sus ideas de propósito. Es importante tener claro cuáles son los pasos de esta etapa. Entonces, vamos a ir por orden. Lo primero es definir el objetivo, que todos los integrantes en la sesión tengan claro cuál es el fin de la sesión que van a hacer. Y en este caso es la construcción de un propósito base, que es el propósito efectivamente del emprendimiento que ustedes están realizando. Y luego de eso vamos a continuar con las ideas individuales, es decir, cada uno, como les comentaba, va a escribir ideas del propósito que ustedes creen que debería tener efectivamente su emprendimiento. ¿Ya? Esto primero es de forma individual. Lo más importante es que no superemos las 10 ideas en total. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el dibujito aquí que aparece del bloque, dice con rojo bien, no más de 10 ideas de propósitos, ¿ya? Porque si no, en el fondo se va a volver engorroso y más que conseguir el objetivo final, que es llegar al propósito ideal, se va a complicar el proceso. Entonces, estas ideas las vamos a registrar acá. Entonces, aquí entra cómo ustedes se dividen, dependiendo de la cantidad de integrantes que tienen el equipo. Por ejemplo, si los integrantes son 3, cada uno no debería presentar más de 3 propuestas para que no superemos efectivamente el límite de las 10. ¿Ya? O sea, no superar 10, pueden ser efectivamente menos. Luego de eso, vamos a recopilar las ideas. Dentro del equipo es importante que haya un líder que vaya dirigiendo este proceso para que podamos llegar a los resultados escuchándonos, no enjuiciándonos y manteniendo el orden y la estructura para poder llegar al resultado. Entonces, el líder va a recoger las ideas de todos los integrantes, pueden trabajar con POSIT, que es lo que facilita mucho para poder ir recopilando, tomando las ideas, y las van a pegar en el panel de propósito. Y las va a leer para todos, porque recuerden que se escribió de forma individual, ahora se está transparentando. Y las va a leer, y luego que las lee, cada persona va a explicar su idea, y va a explicar su idea en 1 minuto. Y esto puede ser un poco como, de repente uno puede decir, ya la voy a explicar, pero si me pasa un poquito no importa, pero sí importa. Por eso el líder acá va a mantener el orden de que yo no me pase de 1 minuto en mi explicación de idea para el resto de mi equipo. ¿Y esto por qué? Porque hoy día, bueno, hay mucha metodología, la metodología ágil, Scrum, por ejemplo, hay reuniones que son de 15 minutos y son 15 minutos, y no te puedes pasar de ahí, porque esa es la idea, aprender a trabajar en estructura. Y en este caso, si es 1 minuto, se mantiene el minuto. Si no, es como que hubiera un reloj de arena que cuando se acaba el minuto suena una chicharra y tiempo. Hasta ahí tuvo la explicación del propósito. Entonces, se recopilaban todas las ideas y luego cada uno explica la idea o las ideas que colocó, 1 minuto por cada una de las ideas y comienza la discusión sobre estas ideas de todos que tenemos acá.
cuando se abre este plenario para discutir las ideas, lo más importante es que no haya juicio, por eso es importante que el líder también modere un poco esta parte, no haya prejuicio, no especulemos, sino que permitamos efectivamente de dar comentarios fundamentados, para que ahí también nos pueda servir para tomar mejores decisiones. Y luego, de forma anónima, vamos a votar las ideas con una herramienta que también tenemos acá que se llama Proposite Brain Reading. Y esta herramienta nos va a permitir hacer la votación. Ya también va a estar descargable para que ustedes la puedan utilizar. Y acá es momento de decidir cuál de estas propuestas es la más conveniente para lograr el objetivo que estamos buscando. Vamos a mostrarles la herramienta para que se puedan hacer una idea más clara. Entonces, acá tenemos la herramienta de Proposite Brain Reading, que se dan cuenta que es una votación, es muy sencilla, y lo que van a hacer ustedes es que cuando escuchen las ideas, piensen que ya tenemos las ideas de Proposite, y van a ir respondiendo por cada una de ellas. Si esta idea los representa, van a evaluar ahí de 5 a 1, siendo 5 el mayor puntaje y 1 efectivamente el menor. Si es que la idea representa al equipo, eso es súper importante. Si representa realmente lo que ustedes son como equipo, si representa el producto o al servicio, quizá el propósito no está tan alineado. Si representa el qué es lo que realmente, lo que ustedes van a transmitir, y si representa el cómo lo hago, el qué y el cómo que hablábamos al principio. Entonces, con esto vamos a generar puntajes por cada una de las ideas. Y si se fijan, en el bloque del panel Proposite, que tenemos acá al lado derecho, todas las ideas iban a quedar arriba, pero luego con los puntajes vamos a quedar con 3 ideas, las que tienen mayor puntaje, y las vamos a registrar acá. ¿Ya? Y el líder o quien esté moderando puede colocarlas. Luego de ese trabajo de brain reading, que es un poco más de ideación, donde sale la creatividad también de nosotros relacionada con lo que aprendimos, los atributos, los valores, pasamos al punto 6, que es la declaración y ajuste. Porque nosotros tenemos ahora 3 ideas de propósito, pero ojo, son ideas de propósito. Por lo tanto, ahora que pasamos a la declaración y ajuste, vamos a, como dice su nombre, vamos a ajustar cada una de las 3 ideas para convertirlas en propósitos declarados. Entonces, en este paso vamos a empezar a trabajar más en profundidad de esto que veíamos recién, que viene de lo que avanzamos en el punto 5, y se desarrollan ciertos ajustes conversando para que queden un poco mejor formulados. Por ejemplo, podría ser que uno de los propósitos que nosotros tenemos puede ser un modelo de cambio social. ¿Ya? Vamos a imaginar que dentro de las ideas, la idea 1 era esa. Ahora, con estos 3 propósitos armados se desarrolla una votación abierta. ¿Se acuerdan que la primera era anónima? Ya, en esta es abierta porque lo importante acá es la justificación, que el integrante pueda dar su opinión efectivamente de las ideas de propósitos para que podamos llegar a una, con la idea finalmente que nos vamos a quedar. Si se fijan, en la segunda columna, la columna en este caso de la derecha, tenemos el propósito final, que va a salir después de la votación que vamos a realizar. Luego de la declaración y ajuste, vamos a pasar a la validación. Para la validación tenemos otra herramienta, que es Simple Proposite, que la vamos a conocer ahora, y esto se valida con los Early Adopters, que también Tamara les mencionó en su presentación de estructura, los adoptantes tempranos, los primeros clientes que llegan a nosotros, estos fanáticos un poco como mencionaba Tamara. Ahora, ¿qué sucede? Que puede ser que nosotros no tengamos todavía early adopters, no tengamos todavía estos adoptantes tempranos, que son aquellas personas que nos siguen y que ya están fidelizados con nuestra marca y que nos esperan si vamos a crear un nuevo producto, están ahí efectivamente latentes. En ese caso de no tenerlos, igual podemos hacer la validación con aliados, con proveedores, con clientes directamente, con usuarios también, que sean usuarios frecuentes, clientes frecuentes que nosotros tengamos. Y para eso vamos a trabajar la herramienta Simple Proposite, donde ustedes van a ir anotando al entrevistado y también vamos a encuestar para tener un puntaje. Entonces, ¿qué es lo que se les va a preguntar a ellos? Lo primero es si nuestro propósito representa nuestro emprendimiento. Si nuestro propósito representa nuestro producto o servicio para ellos, ¿ya? ¿Y cómo calificaría nuestro propósito? Entonces, van a poner el puntaje y nos va a arrojar efectivamente un total. Ahora, si la respuesta es menor a 10 puntos, es un antecedente, ya para que nosotros tengamos ojo y veamos si realmente este propósito que nosotros estamos validando está bien formulado o no, necesita quizás volver atrás y recomenzar.
Y por último, en el punto 8 tenemos lealtad y medición. Vamos a suponer que la validación de nuestro propósito con los early adopters o con nuestros clientes tempranos, o con bueno, con nuestros adoptantes tempranos o clientes, usuarios, no nos dejó conformes, pero va pasando el tiempo y los propósitos también es importante saber si a lo largo del tiempo sigue siendo representativo para nosotros, para el equipo, ¿ya? Porque, ojo, las personas también van cambiando, que lo habíamos visto ayer, los propósitos individuales de un equipo también pueden cambiar, por lo tanto, pueden haber cambios en este propósito a lo largo del tiempo. Y es importante saber si sigue siendo representativo para todos o no, para saber si es necesario reformular. Entonces, lo que busca es practicar la fidelidad del propósito. Esto es esencial, o sea, saber finalmente si todavía nos representa o no. Y para eso tenemos otra herramienta, que es la herramienta de medición propósito, que nos arroja 3 preguntas clave, que serían, ¿el propósito aún me representa? Imagínense que pasaron 6 meses desde que ya lanzamos esto. Y estamos conformes con el propósito inicialmente, pero después de 6 meses, después de un año quizás de operación, pueden haber cambios. Entonces, ¿el propósito aún me representa? ¿El propósito aún representa el startup o el emprendimiento? ¿El propósito aún representa mi producto? Entonces, con esto ustedes van a poder efectivamente decidir y tomar las mejores decisiones para saber si es necesario reformular o no, ¿ya? Entonces, pero lo primero es crearlo y luego vamos a poder seguir avanzando para poder crear este propósito. Ahora, para finalizar un poco, comentarles que esto es un trabajo que obviamente se tiene que desarrollar. Nosotros dentro del programa vamos a ir avanzando paso a paso. Entonces después ustedes van a poder descargar este material, pero yo les recomiendo que partan por su dodecaedro que hablábamos ayer, con lo individual, ¿ya? Para que empecemos a trabajar. Y esto también se va a ir desarrollando.